Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse al webinar del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la gestión de proyectos con Scrum. Vamos a comenzar. ¿Cuál es la dinámica del seminario para aquellos que quizás es la primera vez que se suman? La idea es que sea algo fluido. Aprovechemos el chat para poder hacer las preguntas que vayan surgiendo, situaciones que quieran que revisemos. Así es algo más bien dinámico. La idea es que vamos a estar hablando más o menos 2 horas para tener esta charla sobre lo que es Scrum. Y vamos a estar haciendo una introducción a lo que es el tema, ¿sí? Todo este tema de los webinars apunta a poder presentarles la temática y después más sobre el final podamos compartir qué es lo que tenemos dentro de Educación IT para poder abordar este tema de distintos ámbitos o aspectos y con distinto nivel de profundidad. Esa es la diferencia entre los webinars y los cursos. El webinar es una presentación y en los cursos vamos a tratar más en detalle cada uno de los temas. ¿Cómo son los cursos? Tenemos que son clases semanales, son teórico-prácticas, entonces podemos implementar toda la teoría que vamos aprendiendo y el poder estar con equipos reducidos o grupos de gente que son más bien pequeños hace que la dinámica del cursado y el dictado sea mucho más cercana con el alumno. Tenemos una agenda de distintos seminarios que se van dando a lo largo de las semanas, eso también luego lo vamos a ver por el final de lo que es el seminario. Y lo que es al final de este webinar, también van a tener la disponibilidad del webinar del diploma de asistencia, perdón, que la gente de Educación IT les va a estar enviando por mail a aquellas personas que se hayan inscrito y hayan podido sumarse. Los alentamos a que nos puedan seguir en las redes, tenemos presencia, verán que en la mayoría de las redes, más que nada porque de esa forma es como llegamos a la gente en el sentido de poder compartir y comunicar los próximos seminarios, los cursos, incluso poder también tener acceso a las noticias dentro de lo que es el mundo de la tecnología, o sorteos y descuentos sobre los distintos cursos y carreras que tenemos disponibles dentro de lo que es la institución. En el día de hoy que vamos a estar hablando, vamos a estar tocando estos temas, comenzando por los fundamentos y las prácticas de Scrum, que es el tema central, entender por qué las empresas de IT utilizan Scrum, sobre qué manifiesto o cuáles son los principios y valores ágiles en los cuales está el marco encarado, lo que es el marco de trabajo de Scrum, cuáles son sus ceremonias, poder identificar y entender cuál es la diferencia entre el Product Backlog y el Sprint Backlog, luego la priorización de ese backlog de productos, esa lista de características que vamos a estar trabajando y cómo lo podemos planificar en distintas iteraciones, el concepto de done o terminado, lo que es la velocidad, ese concepto que se maneja dentro de Scrum, y un poco hablar ya de cara a lo que es el mercado laboral, la oferta y la demanda que hay de este tipo de perfil, para poder entender el contexto en que nos estamos manejando. Para poder comenzar vamos a retrotraernos un poquito a lo que es los distintos modelos de desarrollo, ¿sí? Inicialmente nosotros teníamos el modelo más bien tradicional, el cascada o el waterfall, pero después surgió lo que es el modelo que le llamamos empírico. ¿Qué queremos decir con modelo es empírico? Las bases sobre las cuales nos basamos en este tipo de modelo es que la verdad es que no podemos predecir el futuro. Entonces, sobre ese supuesto, sobre esa realidad, es que como no podemos predecirlo, claramente las cosas se van a ir ajustando o cambiando durante el proceso o el transcurso de cualquier tipo de proyecto, y es ahí donde uno se predispone a que los cambios surjan. Y como no podemos saber todo antes de que suceda o antes de tiempo por esta falta de predecibilidad, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a centrarnos sobre estas bases y ahí vamos a empezar a intentar ciertos enfoques o ciertos modelos de accionar o formas de actuar y luego vamos a ver cómo nos resultan. Entonces la idea acá no es que vamos a hacer un plan a largo plazo que va a permanecer invariable en el tiempo, sino que vamos a ir planeando sobre la marcha a periodos de tiempo mucho más pequeños, no lapsos de tiempo quizás hablando de meses, sino cosas más pequeñas,
Vamos a tomar decisiones basadas en lo que estamos aprendiendo. En la medida que nosotros vamos ejecutando, probablemente van a surgir diferentes situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que reajustar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de planificar, y ahí es donde vamos a tomar esas lecciones aprendidas para poder tomar nuestras decisiones en base a eso. Y de nuevo, con esto de poder estar relacionándonos con lo que vamos aprendiendo, hacer todo lo que vayamos encarando de manera empírica, ¿sí? Por eso es que se llama el modelo empírico. Y centrados en este modelo, ya a lo que es la entrega de valor para nuestro cliente, para nuestro usuario final, la idea es que nosotros no vamos a estar entregando el valor al final de un periodo de tiempo muy largo, podemos hablar de 8 o 10 meses, sino la idea es que podamos entregar valor de manera frecuente, ¿sí? Entonces, al poder entregar pequeños fragmentos de valor o funcionalidades del producto o servicio que estemos desarrollando, nosotros lo que vamos a lograr es poder obtener feedback o retroalimentación del usuario, del cliente que está usando y viendo lo que estamos desarrollando, y también estamos ganando transparencia, ¿sí? De poder mostrar qué grado de avance estamos teniendo en lo que nosotros nos comprometimos que íbamos a hacer. Entonces, esto de poder hacerlo a intervalos pequeños de tiempo, en cada vez que nosotros terminamos un determinado periodo, que pueden ser de 1 a 4 semanas, ya lo vamos a ver en un ratito, tratamos de generar ese círculo de retroalimentación para poder entregar valor, generar transparencia y así también obtener retroalimentación para ir ajustando todo lo que veamos que se necesita ajustar, ya sea sobre el producto o el servicio o también sobre la forma en que lo estamos desarrollando. Ya yendo un poquito más de todo el contexto que veníamos hablando para entrar a lo que es Scrum, ¿qué es o de dónde sale Scrum? Este modelo empírico que veníamos hablando, estábamos hablando de un modelo iterativo e incremental. Dentro de ese modelo, nosotros tenemos lo que es la agilidad. Se dice que la agilidad es como un paraguas bajo el cual un montón de marcos de trabajo están contenidos o aplican, ¿sí? Por tener las características que nos proporciona la agilidad que vamos a ver en un rato en lo que es el manifiesto. Y entre ellas la más conocida o la más aplicada es Scrum. Podemos ver que hay un montón de otros marcos de trabajo, como es Kanban, como es Lean. Tenemos también frameworks o marcos de trabajo para poder utilizar agilidad de manera escalada, ¿sí? Ya cuando estamos hablando que hay varios equipos o estamos trabajando con grupos de gente de 50, 60, 70 personas, como es SAFe, como es LESS. Entonces, de todas estas técnicas y algunos marcos de trabajo, hoy nos vamos a focalizar en lo que es Scrum. Ya ahí entrando más en detalle, luego de la introducción que hicimos de cómo llegamos a este marco de trabajo, lo que podemos decir de Scrum es que es, como mencionábamos, un framework o un marco de trabajo que la idea principal lo que promueve es la colaboración de las personas que pertenecen a un equipo para poder desarrollar productos en entornos complejos, ¿sí? Vamos a ver acá que se focaliza mucho en las personas y en los recursos humanos, que todos tengan el mismo grado de compromiso y responsabilidad para lograr el objetivo para lo cual se conformó ese equipo. Luego, también podemos decir que permite reducir la complejidad en el desarrollo de los productos para satisfacer las necesidades de los clientes. Este tema lo vamos a ver reflejado, ya que al estar trabajando en porciones o fragmentos reducidos de funcionalidad, la idea es que nosotros podamos desarrollar los distintos aspectos de nuestro producto de una manera sencilla, ¿sí? La idea no es intentar ir, como diríamos, de 0 a 100 sin escalas en una primera approach, en un primer enfoque de un determinado producto, sino poder ir desarrollándolo y a medida que vamos avanzando en el desarrollo, poder ir mejorando sus características o sus funcionalidades. Por eso es que es ahí donde empezamos a trabajar reduciendo la complejidad. Y como decíamos, es un marco de trabajo simple. La idea es que no es complicado poder aplicarlo. En general tenemos ciertos lineamientos, ciertos roles definidos, eventos, pero son muy sencillos. Después lo difícil, como siempre, es poder llevarlo a la práctica
con los contextos que nos encontramos en las diferentes compañías, con lo cual siempre tenemos que tratar de tener cierta flexibilidad, pero yo siempre digo tratando de no generar un monstruo en algún punto de que empezamos a utilizar las cosas de mala manera y entonces ahí es donde por ahí se genera confusión. Siempre decimos, o por ahí se conoce que dice, las metodologías ágiles o Scrum es una metodología. La realidad es que la agilidad no es una metodología, es más bien un paradigma, una forma de ser o de pensar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a mencionar o a destacar, como decíamos, Scrum se basa en el modelo empírico, relacionado, poniendo siempre en foco en las personas, más que nada, y en su interacción. Se busca que los equipos sean autoorganizados, o sea, vamos a ver que ya se trata de sacar de vista esa pirámide jerárquica con los distintos roles y perfiles de supervisor, jefe o arquitecto técnico y cosas por el estilo. La idea es que se busca poder nivelar el conocimiento y las habilidades de las personas que pertenecen al equipo, y con esto de tener intervalos de tiempo más bien pequeños en los cuales producimos un producto o un servicio, lo que nosotros queremos lograr es poder tener una buena reacción a cualquier cambio que pueda surgir, ya que tenemos un alcance acotado a ese periodo de tiempo, y también poder revisar no solo cómo estamos construyendo el producto para tener feedback de nuestro cliente o de nuestro usuario final, sino también poder, como equipo, revisar cómo estamos funcionando o cómo estamos trabajando como equipo para poder lograr nuestro objetivo. Entonces, al tener esas inspecciones de manera recurrente, tanto sobre el producto como sobre el proceso, nos permite ser flexibles y generar los cambios que veamos que necesitamos hacer. Aquí les dejé el link de la última versión de la guía de Scrum, así cuando ustedes reciben el material lo tienen disponible. De nuevo, acá se da un documento de 10 o 12 páginas, súper escueto, donde se describen los roles, los eventos que son las reuniones con sus objetivos, sus participantes, pero son lineamientos muy básicos y simples. Después el desafío, como decía anteriormente, es poder llevarlo a la práctica y mantenernos fieles a cómo deberíamos hacerlo de la manera más pura en algún punto, por así decirlo. Y los valores sobre los que se basa Scrum son estos 5 que estamos visualizando aquí. El primero habla del coraje. Esto está relacionado o aplica a los miembros del equipo Scrum, porque la idea es que podamos tener esta característica en el sentido de que cada una de las personas que pertenecen al equipo haga lo correcto y trabaje en los problemas difíciles, o sea, que tenga ese coraje de poder enfrentar esas situaciones. Luego tenemos el foco, donde la idea es que se centre todo el esfuerzo o toda la atención en el trabajo que se va a estar haciendo durante ese periodo de tiempo, que vamos a ver que lo vamos a llamar sprint, y también no perder de vista las metas que tiene el equipo para cumplir dentro de ese periodo de tiempo. Luego tenemos lo que es el compromiso. Acá también lo que queremos lograr con esta nivelación de habilidades sin tener rangos jerárquicos ni nadie que destaque por sobre otro, es poder generar ese sentimiento de compromiso y responsabilidad para cada uno de los equipos respecto a lo que se definió como objetivo del sprint. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si logramos cumplir nuestros objetivos, nosotros como equipos somos responsables de ese logro, y de manera contraria, diríamos, si no se logra el objetivo de ese sprint, también nosotros como equipo somos responsables. Por eso tratamos de dejar de lado las individualidades y poder tener esta colaboración, esta autoorganización, para que creemos ese ambiente de trabajo en donde todos colaboremos entre sí para poder lograr lo que es el objetivo a nivel equipo. Luego tenemos el respeto. Los miembros del equipo, nuevamente, la idea es que tengan una actitud respetuosa con los diferentes compañeros para poder lograr este ambiente de armonía y de buen trabajo y que sea colaborativo. ¿Sí? Siempre eso como algo como una
premisa que debemos tener siempre presente. Y lo que es por último la apertura, acá también tenemos que en algún punto poder estar abiertos o ser flexibles a esto de que si surge algún tipo de cambio o surge algún tipo de inconveniente, bueno, tenemos que obviamente analizarlo, ver cómo se va a llevar adelante, pero saber que tenemos que tener una forma de pensar o de actuar no rígida, sino más bien flexible, claramente pudiendo hacer un balance de los cambios que surgen versus lo que se comprometió para poder no poner en riesgo lo que es el compromiso del sprint, ¿sí? Bien. ¿Por qué todas las empresas de IT usan Scrum? Seguramente muchos de ustedes ya conocen, si no es este gráfico barra chiste, este tal cual, hay otro que es más simplificado. Aquí lo que podemos ver es los distintos estadios por los cuales pasa un supuesto proyecto en donde nosotros vamos a construir una hamaca o un columpio. Aquí lo que podemos ver en el primer recuadro es lo que aparentemente fue la solicitud del usuario. Luego podemos ver lo que entendió el líder de proyecto, esto pensando en esta metodología tradicional o en cascada. En el tercer recuadro vemos el diseño del analista de sistemas, el cuarto el enfoque del programador. Fíjense cómo van cambiando totalmente y ningún recuadro se parece o tiene muchas similitudes con el anterior. En el quinto de la primera línea tenemos la recomendación del consultor, luego por debajo la documentación del proyecto, totalmente ahí invisible, la implantación en producción, el presupuesto, una montaña rusa, como suele suceder, el soporte operativo, ahí totalmente acotado o casi inexistente, y lo que el usuario realmente necesitaba. Sí, las reflexiones que podemos hacer acá son muchas. Sí, la primera parte, que primero quiero mencionar es que muchas veces el usuario cree saber qué es lo que quiere, con lo cual nosotros vamos a interpretar lo que en ese momento él esté comunicando, ¿sí? Lo que puede suceder es que por más que el usuario se comunique de cierta forma o comunique al equipo qué es lo que quiere, las personas que están del otro lado interpreten algo o no interpreten todo totalmente exacto como fue expresado por el usuario, ¿sí? Entonces eso es bueno que nosotros podamos tener esta validación con el usuario de esto es lo que me pediste, esto es lo que yo entendí, estamos de acuerdo, hay algún cambio, hay algo que se malinterpretó. Toda esa validación, si nosotros no la tenemos, o sea, tenemos únicamente contacto con el usuario el primer día, la primera semana de la definición del proyecto y hasta la última fase no tenemos contacto, en todo este tiempo, que pueden ser meses, nos estamos en algún punto como aislando, ¿sí? Nos aislamos del contexto, de los cambios que pueden surgir a nivel entorno, de los cambios que pueden surgir en el usuario en sí, ¿sí? El usuario en un momento tenía una necesidad, pero cambió, y cambió el mercado, y cambió la demanda, y si no nos posicionamos en el mercado, perdemos oportunidad. Esas oportunidades van a representar dinero. Entonces, vamos viendo que hay un montón de factores que si nosotros siguiéramos trabajando con esta metodología de trabajo tradicional, es como que estamos viviendo en una realidad paralela que es irreal, a su vez, ¿no? Contradictoriamente. Entonces, para avanzar, fíjense este otro ejemplo, que es también más bien gráfico. Supongamos la primer forma de trabajo, esta lineal o por fases, por decirlo así, en donde nosotros tenemos un documento con las especificaciones y vemos que aparentemente, no, veo en la documentación que el usuario quiere un círculo. Ok, esto me va a llevar, no sé, 5 meses, lo que fuera. Vamos viendo que por etapas se va haciendo este círculo hasta lograr un círculo
casi idéntico a lo que se pidió. Entonces yo llego al final del proyecto con esto, estoy contentísima porque si llegué en tiempo, buenísimo. Súper contenta, vamos al usuario, al cliente a mostrarle y resulta que lo que él quería no era esto, ¿sí? Veamos en la parte del otro enfoque, este enfoque empírico, donde tenemos un diseño y un desarrollo más bien iterativo incremental. Puede que no tengamos una especificación, no vamos a tener una especificación técnica tan detallada como en el primer caso. Claramente tendremos algunos requerimientos particulares que el usuario nos va a mencionar para nosotros saber por dónde arrancar. Entonces, de esa primera definición, entendemos que quería un círculo, ¿sí? Si lo hemos comparado con el desarrollo lineal, bueno, es un círculo, pero es más pequeño. Entonces, lo que hacemos acá, vamos iterando. Luego de haber construido este pequeño círculo, vamos con nuestro cliente, nuestro usuario, y le decimos, mira, hicimos esto, ¿era lo que vos querías? Vemos en esta segunda fase que claramente debe haber habido algún tipo de retroalimentación o de feedback respecto al tamaño, como diciendo, sí, está enfocado a lo que yo quería, pero debería ser más grande. Cuando vamos a obtener feedback de esta segunda iteración, ya vemos que no sé si era tan así. Entonces ya vemos que hay un cambio en este gráfico en donde vemos que ya no es un círculo, sino que es como un círculo y les pareciera que le faltara un fragmento de ese círculo. Uno de sus lados es recto en vez de ser círculo o cóncavo. Y después de tener este tercer feedback o retroalimentación del usuario, vemos que finalmente quería un pentágono, ¿sí? Entonces acá lo que podemos ver es que fuimos entregando valor o cumpliendo los requerimientos que nos iba haciendo el usuario a medida que iban sucediendo esas iteraciones, pero claramente en el medio pasaron cosas o él vio que no le servía para lo que quería, o cambios en el mercado, en la competencia, en la situación del país donde viva, o lo que fuera, que finalmente lo que él quería es esto. Entonces, al final de la misma cantidad de tiempo, lo que se obtuvo con el enfoque iterativo incremental fue realmente algo útil para el usuario, ¿sí? Entonces, eso es lo que importa, es poder lograr terminar lo que el usuario nos pidió y que realmente se ajuste a sus necesidades, ¿sí? No pensemos que por trabajar con agilidad eh, vamos a ser más rápidos, porque a veces la palabra ágil genera un poco de confusión. Vamos a ser ágiles en el sentido que nos vamos a poder ser flexibles y adaptar a los cambios que surjan, pero muchas veces esos cambios o esas adaptaciones nos pueden insumir tiempo. Entonces, no confundamos eso, que no implica que voy a ser más rápido. Sí puedo, entre comillas, entregar valor más frecuente al cliente, pero claramente no hacer el valor final. O sea, si me pide el desarrollo de una página web, claramente en la primera iteración no le voy a entregar el sitio completo. Quizás puedo entregar, no sé, una funcionalidad, una de las funcionalidades principales, y luego se agregará el login, o al login se le agregará el CAPTCHA y cosas más complejas o más sofisticadas, ¿sí? Entonces, tengamos eso en mente. Entregamos valor de manera frecuente, pero el valor no es completo del producto, sino va a ser fragmentado. Bien. Luego, lo que decíamos, Scrum es un marco de trabajo ágil, y lo que es la agilidad está sustentada en algún punto por este manifiesto. Este manifiesto, así como es Scrum, es muy simple y sencillo. Consta de 4 valores y de 12 principios. Este manifiesto se firmó en el año 2001. Se juntaron todas las personas aquí abajo firmantes en Utah, en Estados Unidos, ahí en una de las montañas, para poder definir cuáles iban a ser estos lineamientos o estos pilares en los cuales se iba a sentar lo que es la agilidad. Dentro de estos valores, los que vemos acá, tenemos individuos e interacciones sobre procesos e herramientas.
Esto es lo que veníamos viendo desde el comienzo, en donde el equipo empieza a tomar más preponderancia, más importancia por sobre estos procesos o herramientas que eran más bien considerados en la metodología tradicional. ¿Sí? Acá en algún punto queremos empoderar a la gente para que el equipo sea autoorganizado, poder tener ese balance de los skills, de las habilidades, de la experiencia, darle ese poder de que no necesiten tener un jefe o un supervisor que les digan qué tienen que hacer, sino que el equipo se adueñe y tome ese compromiso de poder trabajar y proponer la solución a los problemas que surjan o que se planteen con el producto. Luego tenemos software funcionando sobre documentación extensiva. Acá, retomando el ejemplo anterior del círculo, la idea es que no vamos a recibir un documento de especificaciones de 200 páginas donde se especifique detalladamente qué es lo que se quiere hacer antes de empezar a poder construir, ¿sí?, el producto. Ahora vamos a ver, o mejor dicho, vamos a empezar a atacar esos requerimientos de manera más acotada, y la medida del progreso que está haciendo el equipo va a ser realmente cuando yo muestre el software que yo desarrollé. ¿Sí? No voy a necesitar estar haciendo reportes o informes que son larguísimos o súper complicados de armar, sino muy fácilmente yo al final de lo que es una iteración te puedo mostrar qué es lo que hice y cuánto avancé y cuánto me falta de acuerdo a los requerimientos que tengamos pendientes, ¿sí? Esto yo siempre recuerdo, yo comencé desarrollando en Java antes de ser Scrum Master, y me pasaba eso, que trabajaba en un proyecto muy grande en donde la documentación era súper extensa, que incluso decían, bueno, hay que modificar tal archivo en tal línea y agregar tal palabrita. Entonces, ahí uno, como desarrollador, muchas veces se siente un poco frustrado, porque es como que, digo, con este nivel de detalle de instrucciones, es como que uno siente que no agrega valor, o por qué alguien, no sé, de 10 o 12 años no puede hacer eso, si está totalmente explícito, ¿sí? Entonces la idea es que eso no suceda, y más que nada también porque en general, así como los requerimientos cambian, esas documentaciones quedaban ahí, digamos, como inmortalizadas. Entonces ya empiezan a perder valor y se destina un montón de tiempo en crear esa documentación. Entonces, la idea es que podamos documentar dentro de lo que es la agilidad, independientemente del marco que utilicemos, pero que documentemos a criterio, ¿sí? ¿Qué tiene sentido que se documente? Y aquello que vayamos a documentar, que realmente se mantenga actualizado. Más que nada para que siga siendo vigente, que si entran nuevas personas al equipo les pueda servir como para adquirir conocimiento del producto que se está desarrollando, de la tecnología que estamos usando. Entonces es importante encontrar ese balance. Luego, el tercer valor es la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Este también a veces no hay que malinterpretarlo. ¿En qué sentido? Claramente, cuando nosotros brindamos un servicio como proveedores de desarrollos de software, va a haber una negociación contractual en donde se genere este compromiso de ambas partes. Pero lo que nosotros necesitamos para poder utilizar cualquier marco de trabajo ágil es que el cliente esté involucrado, ¿sí? O sea, que colabore, no solamente al momento de la especificación de lo que es el proyecto o el contrato para ese proyecto que va a durar 6, 7, 8 meses, sino que casi en el día a día esté involucrado. ¿Por qué necesitamos esto? Recuerden que hace un rato mencionábamos esto de tener la retroalimentación de los usuarios y del cliente que va a estar utilizando mi producto o servicio. Entonces, si esta persona no va a estar colaborando, nos va a seguir faltando esa pata, esa retroalimentación, y probablemente hagamos o utilicemos Scrum, pero al no tener el feedback, que es tan importante para saber cuán cerca estamos de lo que quiere el usuario, va a ser medio un cascada encubierto, ¿sí? Es muy importante poder tener el punto de vista o el pensamiento del cliente respecto a lo que estamos haciendo para poder detectar cualquier desvío, cualquier cambio lo antes posible.
Y por último, el cuarto valor es la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Aquí de nuevo, vamos a tener planificaciones, pero las planificaciones van a ser más bien a corto plazo, o sea, vamos a hacer planificaciones más pequeñas. Podemos tener una planificación a nivel proyecto, que el proyecto de nuevo, si dura 6, 8 meses, podemos hacer una estimación de alto nivel de cómo vamos a hacer esa planificación, pero tenemos que tener esa apertura mental que mencionábamos anteriormente para responder al cambio. Claramente, cualquier cambio o adaptación que tengamos que hacer no va a ser gratis, ¿sí? Entonces, eso también no pensemos que nosotros como empresa o desarrolladores que utilizan agilidad vamos a decir que sí a todos los cambios sin chistar, sino que la realidad es que tenemos que tener esta negociación con el cliente de decir, ok, habíamos planificado inicialmente esta cantidad de funcionalidad en este periodo de tiempo, surgió este cambio. Bueno, ¿cómo hacemos? Se cambian las prioridades, se extiende el tiempo, este nuevo requerimiento o este nuevo cambio invalida lo que estábamos haciendo. Entonces, ahí es donde en esas conversaciones no va a ser algo a nivel gerencial. ¿Qué quiero decir? El product manager se va a sentar con el cliente a discutir los temas contractuales y demás. Ahí también necesitamos que esté involucrado el equipo porque son las personas que realmente entienden o son las que van a implementar esa funcionalidad. Entonces, ellos también tienen todo lo que es la responsabilidad y el compromiso para ver cómo o cómo nos flexibilizamos de ambas partes, tanto del equipo como del cliente, para poder lograr responder ante este cambio y viendo qué impacto colateral va a tener para lo que es el resto de la planificación que se había realizado hasta el momento. Bien, entonces, como para resumir el tema de los valores, siempre la idea es que nosotros vamos a mencionar o vamos a resaltar que le damos más valor o importancia a esto que está con letra más grande, que está a la izquierda de la pantalla, pero no quiere decir que los otros valores son inválidos o son peores. No, la idea es que dependiendo el producto o servicio que se esté desarrollando, a lo mejor la metodología tradicional o en cascada funciona perfectamente y es totalmente válido. Lo que estuvimos viendo o estuvieron viendo estas personas en su momento es que en el momento de el desarrollo de software, se podía encarar el desarrollo de otra forma y focalizándonos en estos 4 valores para lograr mejores resultados. Esa siempre es la premisa de poder encontrar ciertos lineamientos que nos ayuden a trabajar de mejor manera. Y de estos 4 valores se desprenden 12 principios, ¿sí? Dentro de estos 12 principios, de nuevo, siempre orientado a la entrega de software. Originalmente el manifiesto fue pensado para la industria del desarrollo de software, pero últimamente vemos que se está extendiendo, incluso se están creando otros manifiestos para otras áreas, como puede ser el área de recursos humanos, el área de finanzas. Entonces, no perdamos el foco que acá estamos más bien que nada centrados en lo que es el desarrollo de software. Entonces, dentro del primer principio, lo que podemos ver que siempre vamos a tener como prioridad satisfacer al cliente. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Lo que veníamos mencionando con el modelo empírico, pudiendo entregar de manera temprana y continua funcionalidades o software con valor al cliente, ¿sí? De nuevo, vamos a tratar de empezar a pensar de qué forma poder trabajar estas funcionalidades o estos requisitos para que le hagan un diferencial a nuestro cliente y poder obtener este feedback al final de cada uno de esos periodos de tiempo. El segundo principio, aceptar que los requisitos cambien independientemente de la etapa en que sucedan, ¿sí? No es que si estamos terminando el proyecto o estamos terminando esta iteración con los objetivos que nos habíamos planteado, si surge un cambio, bueno, lo tenemos que afrontar en algún punto, analizar y decidir qué es lo que se va a hacer. Entonces, estamos abiertos a los cambios, tenemos que analizar cómo los llevamos adelante, pero sabemos que eso va a suceder y al saberlo, lo vamos a aceptar y vamos a actuar en consecuencia.
Y muchas veces estos cambios, en realidad la mayoría de ellos, no surgen, digamos, por mero capricho del usuario o del cliente, sino realmente es porque se vea un tipo de ventaja competitiva para el cliente, ya sea en relación al mismo producto de otros proveedores, del mercado en sí, de alguna oportunidad nueva o no descubierta. Entonces no pensemos con una connotación negativa el tema del cambio, ¿sí? Sino veámoslo como algo que nos permite en algún punto tomar ventaja del resto de los competidores en el mercado que nos estemos moviendo. El tercer principio, aquí hace mención a entregar al software funcional frecuentemente. Esto es lo que decíamos. Esto de manera frecuente, ¿qué es frecuente? Lo que se sugiere, incluso en la última guía de Scrum del año 2020, dice entre una semana y 2 meses. O sea, ya ven que incluso es muy poco el lapso de una semana, entonces por ahí no es tan viable. Entre 2 meses y 2 semanas y 2 meses por ahí es lo más, ya más de 2 meses sería demasiado. Y nuevamente, siempre tomemos preferencia de aquellos periodos de tiempo más pequeños. Estos periodos de tiempo, vamos a ver un ratito, que se llaman sprints o iteraciones. Particularmente he trabajado en sprints de 2 o 3 semanas, ya más de 3 semanas es como mucho, ya como que se hace sin querer un mini waterfall o cascada. Así que bueno, tratemos de centrarnos en la elección de nuestra iteración, nuestro sprint, para poder cumplir de esto de entregar valor frecuentemente al cliente. El cuarto principio está relacionado a la colaboración. Acá la idea es que tanto la parte del negocio, que va a estar representada por el cliente o los usuarios, y lo que es el equipo de desarrollo, trabajen codo a codo, ¿sí? Los dos están abogando por lograr un objetivo, que es un producto o un servicio, y si trabajan juntos, los resultados van a ser mucho mejor, ¿sí? Y también se va a evitar algún tipo de retraso en las comunicaciones y demás. Va a ser todo mucho más transparente porque están todos involucrados en el día a día. Luego, con el punto número 5, fíjense que de nuevo estamos mencionando el tema del equipo, ¿sí? La idea es que los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de que el ambiente de trabajo, el clima, sea totalmente bueno para que no se genere ningún tipo de roce, de que puedan sentirse con confianza, seguros, que puedan proponer o idear las soluciones. Entonces todo eso va a hacer que se genere ese sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso para lo que se está haciendo. El número 6, el método más eficiente y efectivo de comunicar la información al equipo de desarrollo entre sus miembros es la conversación cara a cara. Digamos, no ahora, pero digamos, los últimos 2 años con el tema pandemia fue un tema, diríamos, el trabajar de manera remota. Muchas veces nos pasa que quizás no tenemos una buena conexión, entonces no prendemos la cámara. Hoy me levanté y no me saqué el pijama, entonces no voy a habilitar la cámara, pero es importante que por más que trabajemos de manera remota, si algunos todavía no han vuelto a la oficina, yo particularmente sigo trabajando de mi casa, podamos tener ese acercamiento de prender la cámara, compartir un momento, porque se genera otro ambiente, otra situación, ¿sí? Nos hace sentir más cerca en algún punto, y esto también, el poder hacer esa comunicación verbal y cara a cara, evita que tengamos que hacer o correos súper extensos, que después por ahí nadie lee. Entonces, si estamos charlando o pudiendo transmitir en el momento que suceden las cosas de manera verbal, cara a cara, creo que está bueno. Muchas veces dicen, pero si el cliente me dice algo y después no queda por escrito, ¿y qué pasa si después no se desdice? Eso también es algo que uno va trabajando, el tema de la confianza, ¿sí? Yo cuando estoy trabajando con mi cliente o con mi usuario, no espero ese tipo de situación. Eventualmente, si vemos que es una persona con una personalidad complicada y necesitamos dejar algún tipo de constancia, lo haremos. Pero la idea es poder generar este entorno seguro y de confianza entre el equipo y el cliente. Bien,
Nos quedamos en el 7. El 7 es el software funcionando es la medida principal del progreso. Lo mencionábamos anteriormente relacionado a uno de los valores. Tenemos en lo que es la agilidad un montón de métricas que se generan automáticamente de las herramientas que utilizamos, o sea que en ese sentido no hay, entre comillas, que desesperar, porque muchas veces siempre tenemos personas ajenas al equipo que necesitan saber cómo estamos y demás, entonces eso lo vamos a tener, pero la realidad es que yo para con mi cliente me tengo que juntar en esta frecuencia que decíamos cada 2 semanas o 2 meses, dependiendo de lo que yo defina, y mostrarle lo que avancé. Entonces ahí, ya con eso, después puedo mandar algún reporte complementario, pero más claro o más evidencia física de lo que estamos haciendo es el software que estamos construyendo. En el principio número 8 tenemos que los principios ágiles promueven el desarrollo sostenido, mantener un ritmo constante de forma indefinida. Esto está relacionado a poder tener estos periodos de tiempo que mencionábamos anteriormente, estos sprints, estas iteraciones, que sean de duración fija, porque la idea es que el equipo así también se va a ordenar, ¿no? Yo sé que cada 2 semanas voy a tener que entregar el software funcionando o cada 2 meses. Y esto de poder tener un ritmo constante y con un ritmo sostenido también apunta a que el equipo pueda mantenerse estable, ¿sí? Que no haya cambios bruscos o que no tengamos gente que viene y trabaja con nosotros 2 meses y después se va. Entonces, que podamos generar ese grupo de trabajo estable en algún punto y evitar la rotación, porque si no, es como que estamos en un constante comenzar de cero con el tema de la confianza, de generar el sentido de pertenencia para con el equipo. Entonces tenemos que lograr estas condiciones para que el equipo pueda rendir al máximo. Luego tenemos el principio 9, que es la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño, mejora la agilidad. Acá lo que nosotros se plantea como principio de la agilidad es que la idea es que las cosas se hagan bien desde el momento cero, ¿sí? No que tengamos de hacer las cosas y más o menos y después quizás en la próxima iteración o en el próximo mes le hago algún refactor al código para que quede mejor o esto lo dejo así hardcodeado en código y después lo reescribo bien, que reciba una variable en vez de que esté el valor escrito en el código. Bueno, la idea es que no vayamos con eso, ¿sí? Estamos haciendo funcionalidades pequeñas en cada una de las iteraciones, pero que esas funcionalidades estén bien hechas, ¿sí? Si no, en algún punto estás como retrabajando constantemente los distintos requerimientos que ha dado el usuario. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Esto también relacionado con, porque hagamos algo simple no quiere decir que va a estar mal hecho, ¿sí? Cuando hablamos de simplicidad es, si vamos a estar atacando una funcionalidad que es muy compleja, bueno, no vamos a ir de 0 a 100 en 2 semanas. Entonces, bueno, veamos por qué empezamos, para poder empezar con lo más pequeño, lo más simple, y después lo vamos a ir mejorando o ampliando en su funcionalidad. El número 11, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Esto es lo que mencionamos y de nuevo empoderando al equipo. La idea es que el cliente o el usuario va a venir con su requerimiento, su necesidad, pero después cómo se lleva a cabo con la tecnología que se utilice, la idea es que ahí salga del equipo, ¿sí? Y por ahí tampoco que tengamos un arquitecto técnico que venga con una solución, sino que trabajemos nosotros como equipo con nuestras fortalezas, nuestras experiencias y veamos cómo podemos llegar a implementar esto que nos están pidiendo. Y por último, el último principio es reflexión a intervalos regulares sobre cómo ser más efectivos para, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Esto es lo que mencionábamos de poder inspeccionar tanto el producto que estamos desarrollando para obtener ese feedback del usuario y del cliente para poder hacer estos ajustes o recibir estos cambios que veníamos hablando, pero también lo tenemos que hacer a nivel equipo, ¿sí? A nivel de proceso, cómo nosotros estamos funcionando como equipo.
¿Estamos funcionando bien? ¿Vemos algún tipo de inconveniente? ¿Hay algo que hace que no trabajemos tan bien como deberíamos? ¿O estamos trabajando bien, pero podríamos intentar algún tipo de cambio o hacer algo de una forma diferente para ver cómo funciona, si nos funciona mejor? Entonces es bueno poder tener este espacio de inspección a nivel equipo también, no solamente a nivel producto. Y acá finalmente podemos tener el gráfico, el diagrama de la representación del marco de trabajo, ¿sí? Veníamos hablando de ciertos términos que ahora la vamos a clarificar un poquito. Lo que es el marco de trabajo, tenemos tres grandes componentes, o grupos de componentes, por decirlo así. Tenemos por un lado los roles, por otro lado los artefactos y por otro lado los eventos o ceremonias o reuniones. Entonces vamos a empezar por aquí. Aquí tenemos lo que es el product owner, ¿sí? Lo que dijimos que es el dueño del producto, pero este dueño del producto va a estar interactuando, acá puede ser con un cliente o con un grupo de clientes o de stakeholders, también se los llaman, como de actores, que son aquellos usuarios que están interesados en el producto que vamos a desarrollar, ¿sí? Pueden ser porque lo van a utilizar o porque tienen productos que a su vez se van a alimentar de nuestro producto o servicio que vayamos a desarrollar. Entonces, este Product Owner en algún punto va a estar funcionando como, como filtro de todos estos requerimientos que pueden venir de distintas áreas o de distintas personas, ¿sí? Nos va a pasar de que si nosotros trabajamos con diferentes grupos de personas, van a tener probablemente diferentes requerimientos y esos requerimientos van a tener seguramente para cada uno de ellos, van a ser súper prioritarios. Entonces, el Product Owner en algún punto tiene que poder discernir y determinar de todo lo que se pide cuáles cosas realmente van a estar presentes en el producto o el servicio que se va a desarrollar y con qué prioridad. Entonces tenemos por un lado estos usuarios o actores interesados en nuestro producto, el Product Owner que viene a ser como una especie de proxy en el cual va a estar filtrando y ordenando todos esos requerimientos que van a ser volcados en el Product Backlog o la lista de productos, ¿sí? En este Product Backlog nosotros vamos a ver que va a ser una lista de requerimientos que se van a llamar historias de usuario. Tenemos también épicas o características, dependiendo del nivel de detalle. Y todas estas historias que van a estar creadas o almacenadas acá en este backlog de producto, se van a ir priorizando, ¿sí? Hay diferentes criterios que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, la idea es poder tener una lista ordenada de estos requerimientos para que durante la reunión de planificación del sprint, que el sprint es esa iteración que dijimos que podía durar, eh, el manifiesto habla de 2 semanas a 2 meses, lo que es Scrum habla de 1 semana a 4 semanas. En este evento, que es la reunión de planificación, tanto el equipo como el Product Owner van a determinar de esta lista del Product Backlog qué subconjunto de historias o requerimientos van a estar comprometiendo, ¿sí? Ese subconjunto de historias que van a trabajar dentro del sprint o de la iteración se llama Sprint Backlog. O sea, es la lista de productos del sprint, ¿sí? Del subproducto de la funcionalidad que se vaya a desarrollar. Entonces, una vez que tenemos definido como equipo y como Product Owner cuáles son los requerimientos en los cuales vamos a trabajar, se empieza con lo que es la ejecución de la iteración o del sprint. Vamos a definir como equipo si va a durar 1 a 4 semanas, de 1 a 4 semanas, esa duración se va a mantener fija. ¿Qué quiero decir? Nosotros creamos el equipo para desarrollar determinado producto, se define una duración del sprint y eso se va a mantener constante por todo el desarrollo del producto. No es que un sprint va a durar 2 semanas, el otro va a durar 1, el otro va a durar 3, no. La duración del sprint va a ser fija. Entonces, independientemente de la duración que tenga este sprint, vamos a tener una reunión diaria, que es el Scrum diario o la stand-up o la daily,
en donde nosotros como equipo, y sería deseable que esté el Product Owner, pueda participar de esta reunión de 15 minutos que se hace diariamente, en donde se va a sincronizar el trabajo del día, ¿sí? La idea es poder tener claridad y transparencia sobre qué es lo que vamos a hacer como equipo. Y ahí es donde también se pueden compartir algunas de estas métricas que yo les mencionaba anteriormente. La mayoría de las herramientas que tenemos para poder gestionar las listas del producto, tenemos métricas que se generan automáticamente, en este caso como el burn down chart, en donde nos va mostrando cuánto nos falta hacer del trabajo que habíamos comprometido, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos al Scrum Master, que está facilitando esta reunión diaria, pero el Scrum Master va a estar facilitando, moderando cada una de las reuniones que tengamos, ¿sí? De estos eventos. Entonces, es bueno tenerlo presente que va a estar siempre siendo él en algún punto el gestor de la reunión, de mandar la invitación, de que las personas que están involucradas se sumen a tiempo, de lograr el objetivo de cada una de las reuniones, de que podamos cumplir el tiempo también de cada una de las reuniones. Es como que es el guardián en algún punto de que se cumpla todas los pilares o estos lineamientos básicos que nos da tanto la agilidad como Scrum y poder llevar adelante correctamente lo que es el marco. Entonces, esta reunión va a suceder en cada uno de los días hábiles de este sprint y una vez que llegamos al final de este sprint, de esta iteración, tenemos el incremento del producto, ¿sí? Que es la funcionalidad que nosotros terminamos, completamos y estamos listos para poder entregársela al usuario. Luego de tener este incremento del producto y al finalizar el sprint vamos a tener dos eventos más, ¿sí? Lo que es la review o la reunión de revisión, donde nosotros vamos a compartir qué es lo que se hizo, y por otro lado vamos a tener esta reunión de retrospectiva, en donde vamos a revisar lo que decíamos, cómo nosotros como equipo hemos trabajado este sprint, ¿sí? Independientemente de haber logrado el objetivo o no, tratar de entender cómo se sucedió el sprint durante esas semanas, lo que dure la iteración, para poder entender si hay algo que ajustar o hay algo que querramos modificar. Entonces, este es, diríamos, a modo gráfico, un resumen de los roles de Scrum. Tenemos el Product Owner, el equipo y el Scrum Master. Fíjense que los actores o los stakeholders que están por fuera de lo que es el marco no están como un rol, ¿sí? Por esto mismo de que pertenecen afuera o están fuera del alcance de lo que es Scrum, y el Product Owner va a ser la persona que interactúe. Es por eso que la idea es no meter más roles o más gente, más personas, a lo que es el marco en sí. Luego tenemos los artefactos, que es el Product Backlog, la lista del producto, el subconjunto de esa lista, que es el Sprint Backlog, y lo que es el incremento. Y por último tenemos los eventos, que es la reunión de planificación, el Scrum diario o la stand-up, la reunión de revisión o review y la reunión de retrospectiva. Esto es lo que indica lo que es el marco de trabajo en general, ¿sí? Entonces, retomando con lo que es el marco de trabajo que vimos recién, todo el resumen gráfico, vamos a ir avanzando al siguiente tema para hacer un doble clic un poquito más allá de estos eventos, ¿sí? Recién veíamos en el gráfico anterior los eventos que prescribe en algún punto la guía de Scrum, ¿sí? En la guía de Scrum teníamos lo que es la reunión diaria, que muchas veces, o a veces en los equipos que están haciendo una transición, mal la llaman o la toman como un sinónimo, sí, un sinónimo de la reunión de estatus. La realidad es que acá no vamos a estar pasando un estatus. ¿Y por qué digo que no? Porque como nosotros trabajamos con esta forma
de focalizar en la responsabilidad y en el compromiso del equipo, yo me sumo a esa reunión como integrante del equipo, cuento qué es lo que voy a hacer, podemos chequear el tablero. En cualquiera de las herramientas lo podemos hacer, en su momento era físico, con papel, ahora con el tema de estar remoto, tomo mucho más prioridad de poder tenerlo de manera online, en donde vamos a tener ese sprint backlog que mencionamos anteriormente, ese artefacto, y cada una de las personas del equipo va a poder mencionar qué tareas tiene asignadas, si está pudiendo trabajar bien, si necesita algún tipo de ayuda. Acá el rol del Scrum Master se dice que además de poder facilitar esta reunión, que si él no está, claramente se puede llevar a cabo tranquilamente, la idea de Scrum Master es que pueda ser un removedor de impedimentos, ¿sí? Supongamos que nuestro equipo está trabajando y hay algún problema con la base de datos que hace que no podamos continuar con nuestro desarrollo. Bueno, la idea es que ninguno de los desarrolladores o miembros del equipo se saque el foco de lo que está haciendo y sea el Scrum Master el que contacte al equipo correspondiente, si tiene que generar un tipo de reunión o algún ticket para que se resuelva el problema, que sea el Scrum Master el que lleva adelante toda ese trabajo administrativo, por decirlo de alguna forma. La idea es blindar al equipo y que el equipo pueda trabajar tranquilo. Si esa persona que está trabajando en ese requerimiento por el momento no puede hacer nada, bueno, quizás va y ayuda a alguno de sus compañeros, pero la idea es no sacarlo de ese foco y para eso está el rol de Scrum Master. Eventualmente en esta reunión diaria de sincronización, si estamos atrasados o vemos que hay algo que está en riesgo de no completarse, si puede participar el Product Owner, buenísimo, se le puede ir informando en ese momento para que también el Product Owner maneje las expectativas de los stakeholders respecto a lo que se había comprometido y si estamos atrasados poder ir adelantándole qué es lo que está sucediendo, que quizás compromete la entrega inicial y puede pasar lo otro, ¿no? Que puede haber trabajo que se terminó antes de lo esperado o tener un poco de capacidad y poder definir ahí con el Product Owner qué historia o qué requerimiento del Product Backlog poder tomar para continuar el trabajo, ¿sí? Aprovechar ese espacio ocioso con algún incremento adicional para entregar al final del sprint. Entonces, eso también genera esta confianza, esta transparencia, tanto del equipo con el Product Owner, ¿no? Ser totalmente sinceros, tanto como que si subestimé algo y no voy a llegar, o hubo un problema y no voy a llegar, como si, mira, al final lo resolví más pronto y tengo capacidad para tomar alguna otra tarea. Luego teníamos lo que es la planning. Dentro de la planning, aquí tenemos lo que es la lista de los requerimientos y demás, en donde vamos de nuevo. La idea es que el Product Owner pueda presentar esos requerimientos, esas historias con prioridad más alta, para discutir con el equipo si el equipo tiene alguna duda, si hay algo que no está claro, si cree que se puede realizar en el tiempo que se definió para un sprint. Entonces, mientras se llevan adelante esas conversaciones, se selecciona un subconjunto de esas historias del Product Backlog y es ahí donde se genera el compromiso de ambas partes, ¿sí? Acá la idea es que nadie imponga nada, sino que se pueda llegar a este acuerdo de cuáles son las historias que se van a estar comprometiendo, se van a estar trabajando, y una vez cerrado ese acuerdo, el equipo puede tener un espacio donde ya el Product Owner no hace falta que participe, en donde esos requerimientos, esas historias se dividan en tareas, ¿sí? Entonces, se dice como que la reunión de planificación puede tener dos partes, ¿no? La parte más bien estratégica, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer como equipo de acuerdo a lo que priorizó el PO? Llegamos a ese acuerdo y vamos a la parte táctica, a la parte operativa. Cada uno de estos requerimientos, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tareas involucradas hay en cada una de ellas? Entonces, por eso hablamos de estas dos partes, en las cuales en la segunda parte, en la más operativa, más táctica, no se requiere que esté el Product Owner porque ya es algo más bien orientada a la implementación de la solución. Luego, cuando ya se transcurre todo lo que es el sprint, vamos al evento de revisión,
en donde vamos a inspeccionar, a revisar qué es lo que hicimos. Muchas veces lo que se hace es presentar la herramienta del tablero para hacer un repaso de todas las tareas, las historias de usuarios que se habían comprometido, y luego los distintos miembros del equipo van a ir mostrando qué fue en lo que estuvieron trabajando. La idea es que esta reunión de revisión no sea una demo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Yo no vengo a armar un PowerPoint con los requerimientos que hice, o sea, algo estático. Yo quiero que se muestre el software que se desarrolló de manera funcional, o sea, que esté funcionando, y eventualmente también podemos pedirle al usuario, si tenemos publicado en algún entorno de desarrollo o de UAT, de QA, que el propio usuario haga esas pruebas. Por ejemplo, desarrollamos la consulta de ítems por categoría. No sé. Bueno, que se fije qué pasa si no ingreso categoría y presiono el botón buscar, qué pasa si quiero escribir y pongo un carácter especial. Entonces, lo que nosotros queremos fomentar es la interacción del usuario con lo que se desarrolló, y también poder mostrarles nosotros como equipo qué es lo que desarrollamos. Entonces, acá está bueno que no haya una persona que haga esta revisión, que comparta todas las historias de usuarios que se hizo con todo el equipo, sino quizás también que cada uno pueda ir compartiendo cuál fue el trabajo que hizo, quizás contar un poco el contexto, si tuvo algún tipo de inconveniente, cómo lo solucionaron. Entonces acá de nuevo vemos que el Scrum Master es casi o es un personaje secundario, ¿sí? Está ahí, pero el protagonista siempre va a ser el equipo, y del lado del negocio claramente el PO. Entonces, de esta reunión de review o de revisión, lo que nosotros buscamos es obtener retroalimentación. De acá pueden surgir varias cosas, ¿sí? Que esté todo bien, así como se hizo, buenísimo. Que surjan nuevos requerimientos que no habían sido contemplados anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Los vamos a estar tomando ese feedback. Nosotros podemos estar creando esos requerimientos en el Product Backlog para poder revisarlo luego con el Product Owner, y que después lo priorice. Y por otro lado, así como pueden surgir nuevos requerimientos, pueden surgir errores o cosas que se malinterpretaron, ¿sí? Quizás, como decíamos anteriormente en lo que era el método tradicional, en el ejemplo del columpio, de la hamaca. Yo leí la especificación en ese requerimiento, en esa historia. Ok, bueno, yo entendí esto. Resulta que cuando el cliente lo vio, o no había querido expresar eso, o ahora que lo ve no le gusta cómo está y quiere hacer algún tipo de cambio. Entonces, bueno, eso también se va a estar traqueando, dando un seguimiento en el Product Backlog, creando algún tipo de historia o error para que el Product Owner lo pueda priorizar y sea considerado en la próxima reunión de planificación, ¿sí? Recuerden que nosotros esta lista la vamos a estar chequeando en este evento. Y por último, tenemos la retrospectiva, ¿sí? Acá de nuevo lo que decimos es poder evaluar como equipo qué tal funcionamos este sprint. Hay un montón de técnicas para utilizar en la retrospectiva. La idea es que se genere ese ambiente seguro y de confianza para que todos podamos ser totalmente sinceros en cómo nos sentimos durante este sprint, ¿sí? Eh, Claramente siempre primando el respeto para cuando uno expresa sus ideas, pero poder tener esa libertad de que si hubo algo que a mí me molestó o veo que no se manejó de la mejor manera, poder levantarlo, porque si no, todas las cosas que no se digan o que no se charlen en algún punto con el equipo, van a terminar generando algún tipo de malestar, que tarde o temprano eso nos va a generar un impacto en lo que es en la operatoria del equipo. Estos son, como decía, los 4 eventos que prescribe la guía de Scrum. Adicionalmente, hay eh, otra ceremonia u otro evento que ocurre previo a la planificación, perdón, ahí, que se llama la reunión de refinamiento, ¿sí? Eh, Vamos a ver que en esa reunión de refinamiento lo que nosotros vamos a hacer es poder revisar los requerimientos e ir chequeando si están en condiciones como para que el equipo los pueda trabajar.
Sí, en un ratito lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, quería hacer esta diferenciación de, independientemente que estos son los eventos prescriptos por Scrum, podemos tener algún otro como para asegurarnos de que la calidad del Product Backlog esté en las mejores condiciones para el momento de la planificación. Bien. Aquí para continuar tenemos respecto a lo del Product Backlog y el Sprint Backlog, ¿no? Esta diferenciación que veníamos hablando en lo que fue el gráfico del proceso Scrum. Si se fijan acá, de nuevo, tenemos estos stakeholders o actores y el Product Owner que claramente teniendo su visión y sus técnicas de priorización disponibles va a completar o a llenar lo que es esta lista de productos, ¿sí? Vamos a ver que en este gráfico vemos como figuras o cuadrados de distinto tamaño. ¿Qué es lo que implica esto o a qué hace referencia y está relacionado con lo que mencionaba yo anteriormente? Cuando nosotros comenzamos la construcción de un Product Backlog, en general vamos a estar o vamos a comenzar probablemente quizás tirando como títulos o descripciones súper escuetas. Hablábamos del carrito de compras. Bueno, consulta de ítems, pantalla de login, ABM de cliente, eh, reportes de ventas por mes, cosas muy generales, ¿sí? Entonces, esos requerimientos o esas historias muy generales van a tener, no van a tener nada de detalle, ¿sí? O sea, van a ser súper amplias, con lo cual, si bien el equipo quiere trabajar en alguna de esas historias, claramente no tiene mucho detalle, ¿no? O sea, consulta o búsqueda de ítems. Bueno, ¿por qué criterio vas a consultar? ¿Cómo querés que te muestre los resultados? ¿Tengo que paginar los resultados? ¿Querés que se pueda exportar a PDF o algún otro archivo? Entonces, toda esa información faltante, nosotros necesitamos trabajarla previamente para lograr que a medida que esas historias son más prioritarias, o sea, son de mayor prioridad y queden eh, acá mostradas al comienzo de este Product Backlog, eso va a ir sucediendo en la medida que nosotros vayamos trabajando en estas historias, ¿sí? En esta reunión de refinamiento que yo les mencionaba anteriormente, es poder tener este espacio facilitado por el Scrum Master entre el Product Owner y el equipo para comenzar a trabajar en cada una de estas historias, no solo para revisar el contenido, que generalmente al comienzo es muy poco, sino poder darle la oportunidad al equipo que haga todas las preguntas que crea necesarias o las modificaciones al contenido, porque quizás la historia no se entiende como la redactó el Product Owner. Entonces es empezar a iterar sobre esos requerimientos para lograr tener un nivel de detalle lo suficientemente claro y necesario para que el equipo las pueda trabajar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que este Product Backlog se va a ir cambiando o evolucionando, por decirlo de alguna forma, a medida de que el equipo vaya trabajando con el Product Owner sobre cada uno de los requerimientos que aquí se muestran. Entonces, ya clarificado lo que es el Product Backlog, como decíamos anteriormente, nosotros vamos a estar tomando un subconjunto de este Product Backlog para poder comprometerlo o incluirlo dentro de un sprint y que esas tareas o ese subconjunto, perdón, de user stories de requerimientos sean divididos en tareas. Entonces es la transformación o el porcionado en algún punto de esta enorme lista de requerimientos que sprint tras sprint va a ser atacado por el equipo para poder ir consumiendo todos estos requerimientos más detallados y que ahí pueda en algún punto comenzar nuevamente el ciclo de Scrum, ¿sí? Con la reunión de revisión, en donde vemos el tablero y demás. Y finalmente lo que decíamos con respecto a lo que es la revisión del incremento y la retrospectiva. Entonces, como para dar un poquito más de contexto teórico y no solo tan gráfico, así también a ustedes les queda el material,
lo que veníamos diciendo, lo que es el Product Backlog va a ser una lista de requerimientos de historia de usuario que va a estar ordenada por prioridad. Ahora un ratito vamos a ver muy a grandes rasgos las distintas técnicas que hay para priorizar. Y lo que se habla es que es una lista viva o dinámica, ¿sí? No se va a mantener estática, probablemente no solo porque se agreguen requerimientos a esta lista, sino porque quizás algo que hoy está en la posición 8, por ejemplo, mañana puede estar en la 4 o mañana puede estar pasado mañana puede estar en la posición 25, ¿sí? Todos estos cambios que nosotros decíamos a nivel contexto, mercado, decisión del usuario o de los stakeholders involucrados, va a hacer que esas prioridades constantemente se vayan actualizando o también que se vayan incorporando en el medio cosas nuevas o cambios que también pudimos recolectar de las reuniones de revisión, ¿sí? Entonces, no pensemos como que nosotros vamos a tener un product backlog al comienzo del proyecto y eso se va a mantener inmóvil hasta que terminemos con el producto en sí. Y lo que decíamos anteriormente, lo que es el Sprint Backlog, siempre va a ser un subconjunto de esas historias o requerimientos que están priorizados al principio de esa lista, considerados los más importantes, y que tengan el nivel de detalle que el equipo requiere para poder trabajarlos dentro de un sprint. Si no, por más que estén acá posicionados, si el equipo no se siente cómodo, conforme con el nivel de detalle que tiene, esa historia no va a ser incluida dentro de lo que es el sprint en la reunión de planificación. Y acá un poco lo que veníamos hablando, ¿cómo hacemos o a qué apunta la priorización del backlog y la planificación de los sprints? Porque otra cosa que sucede, o una pregunta muy común es, todo lo que es agilidad, si no le da o prepondera la colaboración con el cliente más que lo contractual, ¿cómo hacemos para poder vender un proyecto con agilidad? ¿Sí? Claramente se hacen planificaciones con un nivel de estimación a alto nivel, diríamos, no vamos a estar presupuestando ni estimando cada uno de los módulos con horas exactas, pero sí nosotros vamos a hacer una planificación de este producto que me puede llevar, no sé, 8 sprints, supongamos, ¿no? Entonces, esa planificación de alto nivel, que son 8 sprints, eventualmente pueden ser menos sprints o más sprints. Pero ¿qué es lo que sucede? Como yo estoy entregando valor de manera iterativa e incremental, si yo llego a los 8 sprints y no completé todo el alcance del producto que yo me comprometí y el cliente no tiene más dinero, listo, lo termino ahí y eventualmente hay cierta funcionalidad que quedó fuera, ¿sí? Por este retraso que se tuvo y que no se pudo completar. Pero esto nos deja en una mejor posición que el modelo tradicional, en donde si yo me había comprometido a 8 meses, llega el octavo mes y no terminé de desarrollar, no tengo nada hasta ese momento, ¿sí? Entonces ahí muchos tienen como miedo esto de no tener la certeza de cuándo se va a terminar el desarrollo usando agilidad, pero no están mirando la otra pata de que con el método tradicional tampoco se tenía esa certeza, porque independientemente de que se hacían estimaciones, en general el 85-90% de las veces nunca se cumple. Yo te puedo entregar algo acá, quizás no con todas las funcionalidades originales, porque no llegué, porque tuve problemas o inconvenientes en el medio, que claramente el cliente estuvo al tanto de esos problemas, no es que se entera al final del proyecto, pero mínimamente vas a tener un producto funcionando que ya está accesible para los usuarios y demás. Y eventualmente, si te interesa seguir trabajando con este equipo porque crees que es un buen proveedor y demás, se puede llegar a extender y en el caso que no se tenga presupuesto, bueno, se llegará hasta ahí, pero tenés algo funcionando, no como en el método tradicional que te quedas trunco, como que a lo mejor a la mitad de desarrollo y no tenés nada de nada como para utilizar. Entonces, lo que tenemos acá dentro del el backlog o la lista de requerimientos, lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna forma, poder priorizar esa lista para poder luego hacer una estimación de alto nivel y esa estimación de alto nivel se puede ir desglosando
en algún punto en X sprints, ¿sí? De nuevo, todo va a tener su margen de error, al comienzo va a ser más grande en el sentido de que el equipo no se conoce o quizás nunca han trabajado juntos por más que han sido compañeros en la compañía y demás, o trabajan en alguna tecnología que no tienen mucha experiencia. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es siempre ser cuidadosos con las estimaciones. Vamos a hacer una priorización. Esa priorización vamos a aplicar algún tipo de estimación. Algunas son más cualitativas y otras más cuantitativas. Y después ahí, con esa planificación, de acuerdo al nivel de prioridad, vamos a poder planificar con el equipo cómo van a ser cada uno de los sprints. Para ya ir más en detalle, como eran técnicas de priorización, hay un montón. Hay algunas como esta que está relacionada más a cuantitativamente, donde nosotros ponemos un valor a la oportunidad o el riesgo que estamos atacando con este requerimiento, cuál es el esfuerzo que se necesita. O sea, hay una fórmula para aplicar esto, nos da un valor y el valor menor es el que vamos a estar atacando primero. Y por otro lado, hay otras más cualitativas, en donde también es muy subjetivo, donde hay matrices, donde se evalúa el riesgo versus el valor, o el valor versus el costo, la importancia versus la urgencia. Entonces, son todas técnicas que por ahí esto está más del lado del product owner, pero está bueno poder saber que existen, porque muchas veces el Scrum Master a veces tiene que colaborar con el Product Owner en la aplicación de estas técnicas. Entonces, con cualquiera de estas técnicas, el Product Owner va a estar priorizando el Product Backlog y después hay otras tantas técnicas de estimación en donde también puedo hacer esa estimación de alto nivel. ¿Sí? De las más conocidas o nombradas, las que están en el centro es esta más bien a nivel equipo en la planificación, que se hace el planning poker, o sea, ya cuando estamos dimensionando el trabajo a realizar en un sprint, pero cuando estamos haciendo estimaciones de alto nivel, podemos utilizar el de los talles de remera, ¿sí? Donde XS va a ser un tamaño muy pequeño y el XL o L va a ser un tamaño mayor. Entonces empezamos a dimensionar este requerimiento es medio o largo o extra largo. Entonces empezamos con esas comparativas más bien subjetivas a nivel cualitativas. Después podemos tener estimaciones por puntos en el sentido de tener una X cantidad de puntos cada una de las personas del equipo y que puedan definir o determinar de las diferentes requerimientos que estamos evaluando, cuáles tienen puntos positivos, cuáles tienen puntos negativos como para considerar al momento de priorizar. Después tenemos lo que es por afinidad, o sea, nosotros vamos a definir alguna historia o requerimiento que creamos que es lo suficientemente pequeño y después vamos a ir viendo, bueno, si esta historia es pequeña y creemos que va a entrar, por ejemplo, en un sprint, bueno, dependiendo a la siguiente, cómo vamos ubicando dentro de esa escala de valor de más pequeño a más alto en línea como si fuera de magnitud en cuanto a esfuerzo cuantitativo. Y esto también por comparación es poder obtener nuestro 1 o nuestra unidad de medida y después por comparación poder evaluar si un requerimiento es 2 o 3 o 4 veces más grande, ¿sí? Pero de nuevo, a nivel por ahí planificación a largo plazo se puede utilizar estos detalles de remera porque es más bien, no es preciso ni en horas, ni en días, ni nada por el estilo. Y lo que es a nivel de planificación dentro del sprint, si utilizamos la estimación por puntos, que tratamos de utilizar esa medida abstracta para sacar el foco del esfuerzo en horas, ¿sí? De nuevo, esto es a modo introductorio, después lo que es el curso lo van a ver mucho más en detalle. Bien, luego tenemos el concepto de done o el concepto determinado, ¿sí? Nosotros cuando estábamos trabajando en el proyecto tradicional o en cascada, el proyecto estaba terminado o el producto estaba terminado cuando se llegaba al final. Sí, lo pasa de lo que veníamos hablando anteriormente, quizás cuando llegamos al final en cuanto a tiempo, quizás no estaba terminado. O sea, eso como que también podía suceder. O
si se extendía en el tiempo porque en el plazo prefijado inicialmente no se llegaba, bueno, se termina cuando completé todos los requerimientos que se habían especificado en el documento de especificaciones que mencionamos anteriormente. Ahora, cuando estamos trabajando con Scrum, nosotros tenemos iteraciones, perdón, y al final de cada iteración o de cada sprint, tenemos algo funcional, algo terminado, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos? O sea, ¿o qué implica que algo esté terminado? ¿Sí? Si yo logro al final de cada sprint entregar algo que cumple con la definición de terminado, al final de todos estos sucesivos sprints, todo lo terminado va a definir que finalmente se completó el producto o servicio que conformó el proyecto con N cantidad de sprints. Entonces, cuando hablamos de concepto de done o la definición de hecho determinado, son aquellas reglas que nosotros vamos a estar definiendo junto con el product owner y el equipo para determinar cuando algo está terminado. ¿Sí? Es algo que es un acuerdo. Nos tenemos que sentar con el product owner y entre los dos diseñar y definir qué condiciones van a formar parte de ese concepto de hecho determinado, como una especie de lista de verificación o de checklist, en donde nosotros vamos a ir tildando o verificando que todo se cumpla. Este acuerdo en general se hace al comienzo del proyecto, pero durante la retrospectiva es un buen momento de poder revisar este acuerdo y eventualmente poder ir cambiándolo o modificándolo, ¿sí? Ya sea para agregar algún ítem o eliminarlo en caso que no corresponda. Y algo que está bueno para poder hacer la diferenciación es cuál es la diferencia entre concepto de terminado o de definition of done, definition de hecho y los criterios de aceptación. El criterio de aceptación es propio de una historia de usuario, de un requerimiento, ¿sí? Supongamos que nosotros vamos a decir que si tengo que hacer un filtro de una consulta de productos, bueno, si yo no ingreso ningún campo en el campo de texto a buscar y presiono el botón buscar, que me liste todos los productos o que me muestre un cartel, debe ingresar al menos algún carácter. Si todo eso es propio de esa historia en particular. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de acuerdos que son transversales a todos los requisitos, ahí lo vamos a poner dentro de este acuerdo, ¿sí? Dentro de esta definición de hecho determinado. Por ejemplo, cada una de las historias tiene que estar subida en el repositorio de código, los test unitarios tienen que estar, tienen que haber corrido y estar en verde, tienen que tener una cobertura de código del 80%. Entonces, esos acuerdos son más bien generales y a nivel cross. Distintos los criterios de aceptación que son propios a cada historia o requerimiento particular. Y esto también a modo de chiste o más bien gráfico, que muchas veces es una realidad. Sin entrega no hay Scrum, ¿sí? Muchas veces nos pasa, y quizás también en las dailies, ¿no? ¿Cómo vas con esto? ¿Necesitas ayuda? ¿O hay algún bloqueo? No, 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 ya casi lo tengo, ya casi lo tengo. Y quizás vamos mañana a la reunión diaria y no, ya casi ahora me falta un poquito y ya lo termino. Entonces, el casi lo termino no es terminado, ¿sí? Entonces, cuando estemos trabajando con Scrum, prestemos atención a esto de yo tengo que entregar valor o las historias que comprometimos tienen que estar terminadas cumpliendo los criterios de aceptación y la definición de hecho o terminado. Que esté casi terminado no nos sirve, ¿sí? Bien. Y luego tenemos el tema de la velocidad. El tema de la velocidad está relacionado con la capacidad de trabajo que puede tomar un equipo, ¿sí? Inicialmente, si empezamos con un equipo, nosotros no vamos a saber cuál es nuestra velocidad. O sea, podemos saber, entre comillas, en horas. O sea, si yo trabajo de lunes a viernes, 8 horas por día, tengo 40 horas semanales. Claramente sabemos que no somos productivos 40 horas semanales y la idea de esto de poder usar una medida abstracta como los puntos de historia para medir el esfuerzo de hacer un desarrollo está relacionado con que, supongamos,
que yo soy una persona súper inexperta en un equipo, yo como persona nueva, y quizás yo tardo en resolver una tarea 8 horas. Y esa misma tarea, otra persona que pertenece al equipo ya hace más tiempo, la resuelve en 4. Entonces, yo no puedo decir, y esta tarea la estimo en 8 horas si la toma Lorena, u 4 horas si la toma María. ¿Sí? Nosotros, al empezar a utilizar una medida abstracta como el punto de historia, la historia va a tener el mismo valor. Por ejemplo, un punto. Lo que cambia en este ejemplo es que mi capacidad, yo soy más lenta que María. Entonces yo resuelvo un punto por día y María resuelve 2 puntos por día. ¿Sí? Porque dijimos en el ejemplo que tardaba 8 horas en hacerlo. Entonces, la idea es empezar a experimentar cuando podamos aprender a utilizar o el concepto de puntos de historia, que tiene 3 factores que nos ayudan a poder determinar ese número, es poder empezar a ejecutar Scrum. Claramente las primeras estimaciones van a ser, la verdad que bastante con mucho margen de error y tipo prueba y error, ¿sí? Y eso se espera que suceda, pero a medida que vayan sucediendo los sprints, como se ven en los gráficos de ejemplo, es que podamos entender. Al principio yo comprometí, supónganse acá en este ejemplo, 4 y entregué ahí 2 1/3. Bueno, el segundo sprint comprometí 4 y 4,2, 4,1 y entregué 3. O sea, vamos viendo que no solo vamos agarrando velocidad como equipo, o sea, estamos entregando más, sino que la diferencia entre lo comprometido y lo entregado también se va achicando. Esto implica que nuestro margen de estimación también va mejorando a medida que vamos adquiriendo experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la velocidad? De nuevo, al comienzo, y no, vamos a ir a estimar y vamos viendo. Pero una vez que ya tenemos 3 o 4 sprints corridos, lo que hacemos en general es poder sacar este promedio, ¿no? ¿Cuánto venimos entregando por tiempo? ¿Cuántos puntos por tiempo? Entonces ya sé que en un sprint puedo entregar, no sé, 20 puntos, o al principio podía entregar 15 puntos y después puedo entregar 18. Entonces, poder ir conociéndonos como equipo e ir mejorando, no para ser más veloces, que por ahí eso es algo que sin querer va a suceder, sino para poder ser un poco más predecibles en cuánto creo que nosotros vamos a poder comprometer y entregar, ¿sí? Porque la idea es que a medida que vaya avanzando la cantidad de sprints ejecutados, tengamos esa confianza en algún punto de que nuestras estimaciones van siendo más certeras y con menos margen de error. Bien, hasta aquí todos los temas teóricos que teníamos incluidos en lo que fue el webinar. Igualmente, ahora me gusta mostrarles un poquito a ustedes la demanda que hay relacionado a lo que es Scrum y después también mostrarles y compartirles un poquito con los sitios que tenemos ahí en Educación IT, tanto con la oferta de cursos como la plataforma para los alumnos cuando se anotan en un curso. Así les doy un vistazo general y podemos entender un poquito toda la oferta que tenemos en relación a lo que es Scrum. Aquí lo que les comparto, que también lo van a poder tener en el material, esto fue una búsqueda que hice, creo que fue en el martes o el lunes, con lo cual esto cambia constantemente y dinámicamente. La cantidad de ofertas que hay en cuanto al rol particular de Scrum Master. Si nosotros si somos desarrolladores, la realidad es que podemos aprender las distintas ceremonias y eventos, pero por ahí el rol preponderante en este tipo de marco de trabajo es el rol de Scrum Master, así que es un nuevo rol que es un mediador entre el equipo, que puede trabajar independientemente en cualquier marco, y el Product Owner, que es parte del negocio. Entonces, esos dos perfiles pueden necesitar cierta capacitación, pero acá es el Scrum Master, diríamos, el que hace la diferencia, siendo el embajador de la agilidad, tanto en el equipo como en el negocio. Así que bueno, ofertas hay un montón. Esto de estar con el tema de la virtualidad
ayudó a visibilizar de que no hace falta que estemos todos en el mismo espacio físico para poder trabajar con cualquier tipo de marco de trabajo, con lo cual eso también nos abre las puertas, quizás para personas que no estamos en las capitales de los países en los que vivimos, que muchas veces es un bloqueante. Así que bueno, eso es algo beneficioso que hemos sacado de esta virtualidad. Y después contarles un poquito, de nuevo lo que decíamos, tenemos con estos webinars, la idea es que ustedes puedan ver los cursos que se ofrecen en la plataforma. Esos cursos también están diagramados en paquetes o en módulos y a su vez esos módulos en carreras. Entonces ahí está bueno que ustedes puedan, que yo ahora les voy a mostrar rápidamente en la página, cómo buscar los distintos cursos o módulos y que ustedes se armen los paquetes como a ustedes les convenga y más les guste. También tienen las fechas disponibles. Entonces es algo muy que se pueden diagramar a medida y también de acuerdo a la disponibilidad que tengan. Y ahora, yo esto se los dejé igualmente en el material, pero me gustaría mostrárselos aquí en vivo, dentro de lo que es la página de Educación IT, en la parte de carreras. Vamos a productividad y Scrum Master y vamos a poder visualizar. Fíjense que acá pueden armar su módulo, pero si no, ya hay módulos predefinidos, inicial, con los cursos que involucra, el intermedio, tenemos acá cursos optativos, opcionales, claramente está buenísimo que puedan hacer lo más que puedan, el Scrum avanzado. Fíjense que tienen un área de coaching, que esto es muy importante por esto de poder gestionar esos espacios o esas preguntas abiertas sin sugerir ni ser tendencioso. Y adicionalmente tienen estas certificaciones de la entidad de Certiprof, con lo cual también está bueno que puedan acceder a ellas. Y por último, quería mostrarles lo que es el perfil de Alumni, el sitio más que nada, que es Alumni Educación. Vamos a ir, así les puedo mostrar cómo acceden. La idea es que cuando ustedes toman algún curso, si aún no lo han tomado, se van a loguear con su correo y con su DNI. Y ahí van a poder acceder. En este caso yo tengo ciertos cursos habilitados que en su momento los he dado. Pero bueno, esto lo que nos permite es que el material lo tenemos accesible. Podemos chequear clases que nos hayamos tomado o revisar algún tipo de material adicional. También tenemos los exámenes por clase y un examen integrador. Así que la verdad que la oferta de todo es bastante completa y tenemos todo a la mano para que ustedes puedan aprovecharlo. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo que se hayan podido sumar y espero que les sea de utilidad y nos vemos la próxima. Muchas gracias.